Mundo Católico trae para ti el pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco pide proteger la vida amenazada y sembrar esperanza. Y aconseja el Papa rezar por los difuntos con la Eucaristía. En la catequesis del miércoles, el Papa Francisco pone a San Pablo como ejemplo de inculturación. Cardenal italiano afirma: ordenar sacerdotes a hombres casados sería un error. Cristianos, judíos y musulmanes rechazan juntos la eutanasia. La familia está bajo dos fuegos, denuncia el Frente Nacional por la Familia de México. Arzobispo de Morelia reitera que la Iglesia custodia vida humana desde su inicio. Se inaugura en Ecuador el primer panteón especial para los niños no nacidos. Y por último, obispo asegura que la situación actual de Chile es fruto de una sociedad sin Dios. Estas noticias y otras más, enseguida para usted, en los servicios informativos de Ver y Creer. Hoy estamos tan felices, pero tan felices de poder servirle a través de la radio que se lo tenemos que decir con tanto gusto. Marisa O'Farrill y Roberto Farril junto con el ingeniero Roberto Pérez Armenta en los controles operativos. Marisa, ¿lista para ser feliz, para informar? Yo siempre soy feliz. Bueno, pues entonces comencemos para que seas más feliz. Pero antes saludamos con afecto a nuestro amable público que cada semana nos escucha a través de la radio. Comenzamos con las noticias, los acontecimientos ocurridos en la sede apostólica, en Europa y en el Oriente Cercano y Medio. Comenzamos, sea usted bienvenido a la información. El Papa Francisco señaló que nuestro mundo está necesitado de transformaciones que protejan la vida amenazada y defiendan a los más débiles. Así lo indicó el Santo Padre al recibir a los participantes del Congreso Un Camino de Justicia y Reconciliación, con ocasión de los 50 años de la fundación del Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús. Ustedes trabajen por la verdadera esperanza cristiana, que busque el reino escatológico y que siempre genera historia. Compartan su esperanza allá donde se encuentren para alentar, consolar, confortar y reanimar. Caminen cantando, que las luchas y preocupaciones por la vida de los últimos y por la creación amenazada no les quite el gozo de la esperanza, pidió el Papa. Francisco aconsejó rezar durante el mes de noviembre por los familiares y amigos difuntos, especialmente en la Eucaristía. Así lo indicó al finalizar la audiencia general del miércoles pasado, 6 de noviembre. En este mes estamos invitados a rezar por los difuntos, dijo el Papa. Guiados por la fe en la comunión de los santos, traten de confiar a Dios, especialmente en la Eucaristía, a sus familiares, amigos y conocidos fallecidos, sintiéndolos cercanos en la grande compañía espiritual de la Iglesia. Así les habló el Papa a los peregrinos en lengua portuguesa. El Papa Francisco propuso como ejemplo de inculturación el pasaje bíblico de San Pablo en el Areópago. Así lo indicó el Santo Padre el miércoles durante su catequesis semanal pronunciada en la audiencia general. Pablo elige la mirada que lo lleva a abrir una brecha entre el Evangelio y el mundo pagano, en el corazón de una de las instituciones más famosas del mundo antiguo, el Areópago. Realiza un ejemplo extraordinario de inculturación del mensaje de la fe. Anuncia a Jesucristo a los adorados de ídolos y no los hace atacándolos, sino haciéndose pontífice, constructor de puentes, afirmó.
En otras noticias le informo que el presidente del Banco Central del Vaticano pareció admitir esta semana que una transacción podría representar una violación de los compromisos regulatorios europeos al referirse a un préstamo de 50 millones de euros que otorgó para financiar la compra de un hospital italiano que se encuentra en dificultades económicas. En un comunicado publicado, Monseñor Nunzio Galantino, presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, reconoció que el Banco Central del Vaticano prestó 50 millones de euros para financiar la compra del hospital italiano, a pesar de que el Banco Vaticano tiene prohibido otorgar préstamos que financien transacciones comerciales. El cardenal Camillo Ruini, quien fue vicario de la diócesis de Roma, afirmó que la posible ordenación sacerdotal de diáconos casados sería un error y aseguró que la posibilidad de que un sacerdote casado se divorcie sería un fracaso. En una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera, el cardenal Ruini reconoció que en la Amazonía y también en otras partes del mundo hay una grave carencia de sacerdotes y las comunidades cristianas se ven con frecuencia privadas de la misa. En ese contexto, es comprensible que haya una demanda de ordenar sacerdotes a diáconos casados y en ese sentido se orientó la mayoría en el sínodo. En otras noticias, le damos a conocer que representantes de las religiones cristiana, judía e islámica firmaron en la Santa Sede una declaración conjunta en la que rechazan la eutanasia y el suicidio médicamente asistido y piden promover los cuidados paliativos y la asistencia espiritual a los enfermos terminales. En el texto de la declaración se señala que las cuestiones que afectan a la duración y el significado de la vida humana no deben ser dominio del personal de salud, cuya responsabilidad consiste en ofrecer el mejor tratamiento y la máxima asistencia al enfermo. Los representantes tanto del cristianismo como del islam y el judaísmo piden ofrecer asistencia espiritual a los enfermos. El Papa Francisco cambió la denominación del Archivo Secreto Vaticano por el de Archivo Apostólico Vaticano, por medio de una carta apostólica en forma motu proprio firmada el pasado 22 de octubre. Decido que, a partir de ahora, el actual Archivo Secreto Vaticano, sin cambiar nada de su identidad, de su estructura y de su misión, se denomine Archivo Apostólico Vaticano, dice el pontífice en el motu propio. En concreto, Francisco afirma que toda institución humana tocada fatalmente por el tiempo debe, para permanecer fiel a sí misma y a los objetivos de su naturaleza, no ya cambiar su fisionomía, sino transponer a las diversas épocas y culturas sus valores inspiradores y efectuar las actualizaciones que sean convenientes y a veces necesarias. La Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo organizarán del 15 al 17 de noviembre en Madrid, España, el Congreso Católicos y Vida Pública, que en esta edición tratará sobre la libertad de educación bajo el lema Libertad para educar, libertad para elegir. Según explican los organizadores en un comunicado, en este congreso se profundizará en el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, conocer otras realidades educativas y denunciar aquellas situaciones en las que no se respeta la libertad de los padres en el ámbito de la enseñanza. Las autoridades de China han ofrecido una compensación a una comunidad católica por la demolición de su iglesia, una oferta que llega después de que un grupo de sacerdotes y feligreses se atrincheró en las puertas de la iglesia como signo de protesta. En una aparente concesión a los manifestantes, los funcionarios del gobierno acordaron proporcionar un terreno para la reconstrucción de la iglesia ubicada en Hugaoshang. También se ofreció dinero para compensar la destrucción del edificio original. En una lamentable noticia, le informo que una catedral en el suroeste de Francia fue despojada de cálices y otros artículos religiosos después de que una pandilla abrió la puerta de la iglesia con un automóvil equipado con un ariete.
El auto fue conducido contra la puerta de la Catedral de Santa María d'Olorón, abriéndola, y una vez adentro de la catedral, los ladrones se dirigieron a la capilla donde se almacenaban muchos artículos sagrados y litúrgicos, cortaron las barras de hierro que protegían los cálices, los copones y otros objetos utilizados en la misa y se los llevaron. La red Cáritas en la República Democrática del Congo comenzó el pasado 31 de octubre a ejecutar un nuevo plan de respuesta a la emergencia causada por la epidemia de ébola en la zona oriental del país y que, desde su declaración oficial, ya ha provocado 2.182 muertes. Según informa Cáritas, tras la última evaluación, la Organización Mundial de la Salud ha decidido mantener a la epidemia de ébola como una emergencia global de salud. La publicación de estos datos coincide con la puesta en marcha por parte de las Cáritas Congolaña, con el apoyo de toda la red internacional de Cáritas, de un nuevo plan de respuesta a la emergencia con un presupuesto total de 424,000 euros y del que ya ha sido cubierto por las Cáritas donantes en un 85%. Y hasta aquí las noticias de la Sede Apostólica, Europa y Oriente. Usted ha quedado informado. Más adelante le daremos a conocer los acontecimientos ocurridos en México y en el continente americano. Ahora es momento de hacer un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español de Su Santidad Francisco en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Prosiguiendo con el viaje por el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Papa Francisco se detuvo este miércoles 6 de noviembre en la vivencia de Pablo en Atenas, la gran ciudad de la cultura griega. Al llegar a Atenas, dijo el Papa, el espíritu del apóstol se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Sin embargo, eligió familiarizarse con ella, comenzando a frecuentar los lugares y las personas más significativas. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana, y el areópago, corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron y quedaron como semilla de la fe también en Atenas. Pidamos hoy al Espíritu Santo enseñarnos a construir puentes con quienes no creen o tienen otra fe distinta a la nuestra. Pidamos la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, que el fuego de su amor, que es capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo. Que el Señor los bendiga. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí la crónica de la Audiencia General, la catequesis del Papa en lengua española. Hacemos una pausa y al regresar, pues recibiremos aquí con gran gusto nuevamente al rabino Abraham Paltí. Él viene a hablarnos en esta ocasión, mire qué temazo, el origen del mal
y el pecado. Y siempre es muy ilustrativo escuchar a un rabino hablar de estos temas porque podemos conocer también esos orígenes de nuestra fe, porque recordemos que nuestra fe cristiana católica tiene un origen hebreo cristiano, ¿no? Así que después de esta pausa, el rabino Abraham Palti, el pecado y el origen del mal. Póngase en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en el Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Y ya está aquí en los estudios el rabino Abraham Palti, hombre sabio, fue jefe de la comunidad sefaradí en México. Y hoy pues este tema, el origen del mal, claro, desde la perspectiva del judaísmo, que siempre es ilustrativa, y también el pecado. Bienvenido, señor rabino, gracias por estar otra vez aquí. Gracias por invitarme. Siempre es un enorme placer estar junto a un amigo y platicar de la religión, del judaísmo, de lo que nos une espiritualmente. Sí, muchas gracias. Decimos en México, Dios los hace y ellos se juntan. Sí, exactamente. Yo pienso que Dios nos hizo y Él mismo nos ha juntado a usted y a mí. Sí, claro que sí. La semana pasada que hablamos sobre la creación, se quedó una pregunta aquí en el aire. Aunque hoy vamos a hablar del mal y del pecado, Sí. como quedamos, pero comencemos el programa con esa pregunta. ¿Por qué el relato de la creación, del Génesis, nos dice que cuando Dios creó al hombre, y lo expresa en plural, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra? ¿Por qué ese plural? Esa misma pregunta la pregunta el comentarista Rashi, un comentarista francés que es el comentarista de primer nivel sobre la Torah. ¿De qué tiempo? Hace poco se celebraron sus 800 años de muerte. Hace 800 años se cuestiona sí, esto. Sí. Entonces, ¿qué es hagamos? Yo digo hagamos a otro hombre. ¿A quién dijo hagamos? Dios, ¿a quién dijo? ¿Y a quién más se refiere? ¿No? ¿Y a quién se refiere? Tenemos hagamos? que no está solo, hay alguien junto a él que participa de ese hacer o de ese crear. Hasta aquel momento, la creación fue o celestial o terrenal. El día que se crearon los pájaros, se creó los pájaros. El día que se crearon los animales terrestres, se crearon la parte terrestre. O sea, no hubo una combinación de celestial y terrenal. Fueron combinaciones terrenal separado y celestial separado. Dios creó los cielos y la tierra, dos cosas. Llegando al hombre, el hombre es el único ser que tiene esta virtud de tener en él lo espiritual y lo material, lo terrenal y lo celestial. Las dos fuerzas tenemos. Gozamos de algo espiritual, una música es espiritual. Gozamos cuando comemos algo, alguna fruta, es terrenal. Entonces tenemos las dos fuerzas, el cuerpo y el alma, lo material y lo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que debemos de alimentar el cuerpo y el alma. Por ejemplo, una persona, un hombre, un ser humano, no en la religión judía, no puede suicidarse. Este cuerpo no es tuyo, te lo dieron. Dios te entregó este cuerpo y tú tienes que cuidarlo. No puedes en la fe católica tampoco. Tampoco, claro. Porque la vida es de Dios.
mi vida no es mía, es de Dios. No la Yo no me puedes puedo quitar. quitar mi No la vida puedes porque quitar. atento contra Dios. Y ahí dice claramente la Torá, "Ushmartem meod lenefashotechem", cuiden bien a su parte material, cuiden la parte material. Yo no puedo tomar 3 copas de tequila y sé que me están dañando. Estoy viendo cuenta porque estoy dañando este cuerpo bellísimo que el Todopoderoso nos dio. Afirmamos en la iglesia que el cuerpo es templo de Dios. Exacto, por ¿Es así? supuesto. Eso sí, por supuesto. En el Así judaísmo como tenemos también. el templo material, el santuario, así tenemos dentro de nosotros la casa de uno, la familia de uno, es su parte, su templo espiritual, que lo tiene que cuidarlo, su esposa y sus hijos. Disfrutamos, señor rabino, cuando leemos la palabra de Dios. Claro, por supuesto. Y aquí está nuestra parte celestial. Celestial, claro. Entonces, hagamos, ¿a quién dijo? Para terminar la pregunta. Dijo, hagamos a la tierra y al cielo. Vamos a ser un ser que posee las dos cosas. El animal es terrenal totalmente, no cosa de espiritualidad. Los ángeles son netamente espirituales, no gozan de material. Son celestiales. Son celestiales. El hombre es celestial y es material. Donde dice la Torah claramente que el hombre puede subir espiritualmente tanto a convertirse en un ángel. Él se convierte en un ángel, el hombre. O bajar tanto, a ser peor que los animales. A un mundo inferior. A un mundo inferior. El mundo inferior se llama infierno. Infierno. Es la parte que dominan las fuerzas negativas de Dios. Es decir, el castigo, lo que acabamos de hablar la semana pasada, acerca del hombre que llena su vida con buenas cosas y se va con las maletas con vacías. las maletas llenas. Y aquel hombre que se va con las maletas vacías, ¿qué hiciste durante 80 años en este mundo? ¿Qué hiciste? Llegas con las manos vacías. Con las manos vacías. Le voy a citar a San Juan de la Cruz. Es un místico. Los místicos rompen las fronteras de las religiones. Claro, por ¿sí? supuesto. Dice San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida, Claro. te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado y deja tu condición. O sea, es esto, ¿no? Vamos a ver qué traes, que son las obras de amor. Por supuesto. Las obras buenas que traes. Esto me lleva a pensar, Dios no lleva cuenta de los pecados, Dios lleva cuenta de las obras buenas. Y también de las obras negativas. También. Bueno, entremos al tema que hoy nos sí. ocupa. ¿En el judaísmo existe la palabra pecado? Claro, por supuesto. El hombre, si viola una ley de la Torah, vamos a decir, si él come algo prohibido, que la Torah nos dice, no puedes comer esto, y él come, está violando, está cometiendo un pecado, o si él está hablando mal del prójimo, está haciendo un daño enorme, es un daño enorme. Dicen los sabios místicos que Dios puso la lengua entre murallas y paredes, los labios y los dientes, y sin embargo la lengua anda suelta y hace daño hablando. Difamación, desprestigio, calumnia. Todo esto es un pecado gravísimo. Y cuando se le perdona, ni en el día más sagrado, que se llama Yom Kippur, que Dios perdona los pecados, si yo hablé mal por un compañero mío, y no voy y le pido perdón por el daño que le hice, Dios no me recibe mi oración. Ahora, aunque le pida perdón, pienso que después hay que restituirle el prestigio. Por supuesto, definitivamente. Mire, hay una historia, una moraleja, ¿no? Sí. Que dice que un hombre fue a confesarse y le dijo al sacerdote sus pecados y le dijo, hablé mal de otra persona, la calumnié. Y le dijo el sacerdote, este pecado no te lo puedo perdonar antes de que hagas una cosa. Dígame, padre, ¿no? Vas al mercado y compras una gallina, un pollo muerto, y te regresas otra vez conmigo, pero en el camino le vas a ir quitando las plumas. Y aquí te espero. Regresa aquel, ¿no? Con el pollo desnudo, le dice, ya volví, padre. Bueno, ahora vas a regresar, vas a recoger las plumas y vas a dejar el pollo como estaba. Padre, yo no puedo hacer eso. Lo mismo,
sucede cuando calumnias y hablas mal de otra persona. Claro. Hagas lo que hagas, no lo puedes dejar como estaba. Dice uno de los hasídicos. Los libros hasídicos. Hasídicos. Son de moral, de moraleja. A veces una persona, ni siquiera con hablar, con un gesto puede hacer un daño a una persona. ¿Cómo? Ah, sí. Te preguntan, yo necesito a un contador en mi fábrica. ¿Qué tal es esta persona? ¿Y tú qué haces? Ajá. Un signo con la nariz. Ya le dice a entender que no lo tome, que no. Sin una palabra, ¿eh? Sin hablar nada. Yo no dije nada. Y eso es un daño grave, que ni siquiera se da cuenta de lo que él hizo. No dije nada. No dijiste, pero sí señalaste de una forma. La serpiente está dentro de uno. Es decir, la serpiente puede ser un diálogo interior que me lleva a la mentira. Sí, exacto. Que me trata de influirme a sacarme del camino correcto. Porque la serpiente engaña a la mujer, a Eva, le dice, Sí. ¿cómo es que Dios les ha hecho que les ha dicho que no coman de ningún fruto del jardín? Sí. Y ella se defiende y dice, no, nos dijo que comamos de todos excepto del árbol de la sabiduría, ¿no? Exactamente. Entonces la propuesta de la serpiente ya es mentirosa y engañosa. Claro. Esto es un diálogo interior nuestro. Así lo explicamos. Ese es el diálogo contra la ley, contra el mandamiento. ¿Qué importa? Por ejemplo, en el judaísmo no podemos comer el puerco. Ni mariscos. Ni mariscos. Entonces mucha gente come. ¿Qué importa? Eso es carne y eso es carne. Pero estás violando. El patrón te dijo que esto no lo comas. Y tú lo estás comiendo. Porque dentro de ti ya te ganó la serpiente. Y estás diciendo, come esto. Del mar solo lo que tiene escamas, ¿verdad? Sí, solo únicamente aletas y escamas. Bueno, esto que usted dice, Rabino, lo vivimos 1000 veces en un día. 1000 veces, claro. Cuando estamos ante una decisión y está aquí Dios que me dice, ¿no? Sí. Pero también este diálogo interior que me dice que Claro. nadie se va a dar cuenta. Nadie te va a ver. Es una cana al aire. Claro. Sí. Tengo por mi eso. corazoncito, ¿no? Claro. Y ¡zas! Ahí está, la desviación del camino. Claro. Usted nos ha dicho que la serpiente en el relato del Génesis habla de un diálogo interior que nos puede inducir. Entonces ahora le pregunto sobre esto que dice Dios, esta promesa que le presenta a Adán, ¿no? Enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice a la serpiente, claro. entre tu linaje y su linaje. Su descendencia te aplastará la cabeza, ella te aplastará la cabeza y su descendencia te dominará. Esto lo explicamos en términos generales, la guerra continua del bien contra el mal. Siempre estamos en una lucha. Aquella gente que están conscientes de la presencia de Dios y que una lucha a cambio, ¿qué nos da a nosotros? Dice el Talmud, ya que soy talmudista, Leolam siempre trate el hombre de hacer enojar al instinto malo con el instinto bueno. ¿Qué quiere decir? Si él me está tratando de vencerme y yo lo rompo, no voy a hacer esta cosa, no voy a hablar mal, lo estoy haciendo enojar al instinto malo. Si tú logras hacerlo enojar, estás ganando, porque está él viendo que no está con un ser que lo puede desviar como él quiera, sino lo contrario, lo tiene frente a sus ojos al Creador. El Creador me dijo, no, es no. No robarás, no robarás. No engañarás, no engañarás. No mentirás, no mentirás. Di sí cuando es sí, di no cuando es no. Di sí cuando es sí, di no cuando Lo demás es del diablo. Exactamente. Hablando del diablo, el demonio o Satanás es una criatura. ¿Qué dice usted, Rabino? O sea, es una persona, es una criatura. No es ni persona ni criatura. Es una fuerza negativa creada por Dios frente a lo bueno. Dice así la Torah en hebreo. Natati leja et hatov ve'etara. Te puse frente a lo bueno y a lo malo. Lo bueno y lo malo. Ubaharta bahaim. Y tu tarea es escoger, elegir entre lo bueno y lo malo. Y esto lo tenemos toda la vida. Toda la vida, todos. No hay quien esté excepto de este camino que siempre se enfrenta con su conciencia, obviamente, aquel que tiene conciencia. Y la tarea de la Torah hace evolucionar la conciencia en el hombre.
¿cómo voy a tomar aquí esos 5 pesos que no me pertenecen a mí? Es la conciencia. ¿Qué importa? Nadie me está viendo. Es un detalle. El problema en México es el narcotráfico. Exactamente, todo lo malo que está sucediendo. Que esta gente no tienen conciencia. Están lejos de tener. Si a esta gente en su tiempo se les enseñaría un poquito de la presencia de Dios en el hombre, serían otras personas. Le voy a citar a Santa Teresa de Jesús. Es mística. Claro. Rompe las fronteras de los... Sí. Si lo conociéramos, habla de Dios. Sí. No le amaríamos como le amamos. Claro. Sí, lo amaríamos más. Claro, mucho, claro, por supuesto. Y amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todo lo que tienes. Claro. Se nos ha olvidado eso, ¿eh? Se nos ha olvidado. Dios sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Es que nosotros, aquí y en muchos países del mundo, a Dios los hemos dejado a un lado. En las escuelas que nos enseñe, yo en una escuela quise enseñar un libro de teología, de pensamientos de Dios. La respuesta de la directora fue, no, aquí no es un colegio religioso. Tienes razón, perdón, me equivoqué. Tocaron una puerta equivocada. Muchas gracias, querido amigo Abraham. Gracias por todas estas explicaciones y también por esta última reflexión. Hagamos una pausa, queridos amigos, y regresamos para entregarle a usted noticias de América y de México y también para hablarle de las tinajas en las bodas de Caná. ¿Existen acaso todavía esas tinajas en las que Jesús convirtió el agua en vino? Sin duda son reliquias, pero existen y ¿dónde están? Esto después de una pausa. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Comparta este espacio con nosotros. Escríbanos a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y estamos de regreso, queridos amigos, con más información. Ahora conozcamos lo acontecido en la semana en América y México. Sea usted bienvenido de nuevo a las noticias. Comenzamos con noticias de México para informarle que ante la terrible información de la masacre de niños y mujeres a manos del crimen organizado en el norte de México, el Frente Nacional por la Familia denunció el abandono en el que el gobierno del presidente López Obrador tiene a la seguridad y a la familia y que está bajo 2 fuegos, el del crimen organizado y el de la promoción del aborto y la ideología de género. En diálogo con la agencia Así Prensa, Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, aseguró que el asesinato de 6 niños y 3 madres integrantes de la familia mexicano-estadounidense nos habla de un dolor que clama al cielo. Ante iniciativas que buscan despenalizar el aborto en el estado de Michoacán, el arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos, aseguró que la Iglesia Católica seguirá custodiando la vida humana desde su inicio hasta su término natural. En conferencia de prensa, Monseñor Garfias Merlos, también vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, señaló que, desde el momento en que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva vida que no es la del padre ni de la madre, sino la de un nuevo ser humano que se desarrolla por sí mismo. La genética moderna muestra que desde el primer instante se encuentra fijado el programa de lo que será ese viviente, una persona, señaló.
En información referente a Argentina, le damos a conocer que el presidente electo de ese país, Alberto Fernández, expresó que el aborto no debe ser delito y que el Estado debe garantizar el acceso de esta práctica a las mujeres. Esto lo dijo el martes 5 de noviembre en el marco de su visita a México. El domingo el presidente electo visitó el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y aseguró que encomendó la Argentina a la Virgen. El lunes se encontró con su homólogo mexicano, López Obrador, cuyo partido al que pertenece, Morena, impulsa la despenalización del aborto en varios estados de México y a nivel federal. Así que estamos ante dos hipocresías, ¿no? La del presidente de Argentina, electo, y la del presidente de México. El pasado 5 de noviembre se inauguró y bendijo en el Panteón Metropolitano de Ecuador un pabellón especial para dar sepultura a los niños no nacidos, una iniciativa impulsada por el movimiento Bebés en los Corazones de Jesús y María, con el apoyo de la Arquidiócesis de Guayaquil y la Junta de Beneficencia de la ciudad. La Junta de Beneficencia de Guayaquil destinó un lugar especial y construyó un bloque de bóvedas con capacidad para 24 nichos, donde serán sepultados los bebés no natos que la institución reciba para este fin. En información procedente de Colombia, le damos a conocer que la plataforma Unidos por la Vida Colombia ha lanzado una campaña de firmas a través de Citizen Go para evitar una nueva iniciativa para reglamentar la ley del aborto de 2006. Con la recolección de 20,000 firmas a ser entregadas al Ministerio de Salud y a su ministro Juan Pablo Uribe Restrepo, Unidos por la Vida busca intervenir en el proceso legislativo con una serie de argumentos en contra presentados en la página de la plataforma ciudadana Citizen Go. El obispo de Villarrica, en Chile, Monseñor Francisco Javier Steinmer, explicó que lo que pasa en el país sudamericano se debe a la construcción de una sociedad sin Dios. Lo que estamos viviendo hoy en Chile se veía venir, y la causa última y principal no es la desigualdad social, que es efecto de algo más profundo. Lo que nos está pasando se debe a la construcción de una sociedad sin Dios, aseguró en un mensaje difundido. Solo Él, el Dios vivo y verdadero, trascendente y soberano de todo, puede ser el fundamento de la paz social. La convivencia fundada en la justicia que asegura el derecho de la diversidad de personas solo se puede asegurar en el reconocimiento, el respeto y la promoción de la ley de Dios, agregó. En más noticias de Colombia, le informo que un travesti con el rostro cubierto se desnudó en la Catedral de Manizales, en aquel país, profanando el recinto sagrado y generando el escándalo de los fieles presentes, quienes con la ayuda de los guardias de seguridad lo retiraron de la catedral. El joven, señala un comunicado publicado por la Arquidiócesis de Manizales, se desnudó en presencia de familias, niños y personas adultas que estaban orando en ese momento, seguido por un grupo de personas con cámaras que registraban lo que pasaba. El joven con tacones, vestido solo con un gabán y con el rostro completamente cubierto, ingresó a la catedral y se desnudó en el presbiterio junto al altar. Pues si no está loco, está enfermo. La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, en Nicaragua, señaló que en la sociedad actual, donde pareciera que el otro ha dejado de tener valor, se necesita una cultura política que piense en el bienestar de todos y que actúe con conciencia social que permita que la población reciba los beneficios que merece. En su mensaje, los obispos señalaron que la crisis por la que atraviesa el país ha agravado la situación de una sociedad empobrecida y empujada a la miseria, donde pareciera que el otro ha dejado de tener valor, perdiendo el derecho a vivir dignamente debido al desempleo, la falta de educación elemental y de servicios básicos de salud. El rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, dispuso el 4 de noviembre el cierre de todos los campus universitarios para velar por la seguridad de la comunidad estudiantil.
La decisión fue tomada en el contexto de las masivas protestas sociales que se iniciaron hace 19 días y que demandan mejoras en las políticas públicas, la conformación de una asamblea constituyente para cambiar la Constitución y la renuncia del presidente Sebastián Piñera, entre otros pedidos. La diócesis de Tilarán, Liberia, en Costa Rica, expresó su disposición a las autoridades para facilitar la investigación del caso del sacerdote Brenes Villalobos, sospechoso de haber abandonado a su sobrino de 6 años en el desierto de Arizona, en los Estados Unidos. La Fiscalía indicó que luego de tomarle la declaración indagatoria al padre Brenes Villalobos, se analizará la solicitud de medidas cautelares para mantenerlo vinculado al proceso penal. A él se le atribuyen los presuntos delitos de tráfico ilícito de migrantes y abandono de incapaz. Finalmente, en más noticias de México, le doy a conocer que el Papa Francisco nombró nuevo obispo coadjutor de Córdoba a Monseñor Eduardo Cirilo Carmona Ortega, quien se desempeñaba como obispo de Parral. Nos unimos en alegría y oración con la iglesia que peregrina en Córdoba y deseamos a Monseñor Eduardo Cirilo un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado, señala la nota publicada en el sitio web de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Recordemos que el actual obispo de Córdoba es Monseñor Eduardo Porfirio Patiño Leal, con quien ahora colaborará Monseñor Carmona. Esto fue lo acontecido en América y México. Usted ha quedado informado. Y hasta aquí terminan las noticias. Ahora, como ya nos dijo Roberto, nos va a dar a conocer las tinajas de las bodas de Caná. Conozcámoslo a continuación. El primer milagro obrado por Jesús, a pedido de la Virgen María, fue la transformación del agua en vino con ocasión de una boda que tuvo lugar en Caná de Galilea, a la que asistieron como invitados. Milagro que Jesús obró sobre 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una, con capacidad de 100 litros, conocidas como hidrias, utilizadas para conservar fría el agua. En su obra Historia de Cristo, Giovanni Papini asegura que el milagro de las bodas de Caná fue una verdadera transmutación obtenida con el poder que Dios tiene sobre la materia, y al mismo tiempo una de aquellas parábolas representadas en vez de referidas por medio de acontecimientos verdaderos. Para quien no se detiene en lo literal de la narración, el agua convertida en vino es otra figuración de la época nueva que comienza con el Evangelio. Antes del anuncio, la vigilia. En el desierto, el agua bastaba. El mundo estaba como abandonado y doliente. Pero ha venido la buena nueva. El reino está próximo, la felicidad cercana. De la tristeza se está a punto de entrar en la alegría. De la viudez de la antigua ley se pasa a las nuevas nupcias con la ley nueva. El esposo está entre nosotros. No es hora del desfallecimiento, sino de alborozo. ¿Recuerdan las palabras del director del banquete al esposo? Todos empiezan por poner en la mesa el vino nuevo. Luego, cuando la gente comienza a embriagarse, ponen el menos bueno. Pero tú has reservado el bueno hasta el último momento. Tal era el uso antiguo, el uso de los viejos hebreos y de los paganos. Pero Jesús quiere trastocar también esta vieja costumbre anfitriónica. Los viejos daban primero lo bueno y luego lo malo, y Él, después de lo bueno, da lo mejor. El vino agrio e inmaduro, el mosto que se bebe al principio de la comida, es el vino de la antigua ley, vino agrio y áspero, difícil de beber. El vino que lleva Jesús, más exquisito y generoso, que alegra el corazón y calienta la sangre, es el vino nuevo del reino. El vino destinado a las bodas del cielo con la tierra, el vino que da esa divina embriaguez que se llamará más tarde la locura de la cruz. Las bodas de Caná, que San Juan refiere como el primer milagro de Jesús, son una alegoría de la renovación evangélica. La aldea de Caná o Kefer Kená, de donde probablemente era oriundo el apóstol San Bartolomé, se localiza en Galilea, a 6 kilómetros de Nazaret.
En el siglo VI se edificó una iglesia bizantina sobre los vestigios de la casa en la que se celebró la boda del milagro. A principios del siglo XVI se encontraron los vestigios arqueológicos de la iglesia. En 1879, los frailes franciscanos, que ya se encontraban presentes en Caná desde 3 siglos atrás con una pequeña propiedad, consiguieron rescatar la primigenia iglesia para edificar la actual entre 1880 y 1905, iglesia que forma parte de la custodia franciscana en Tierra Santa. El magisterio de la iglesia identifica y celebra 3 epifanías o amplias manifestaciones del Señor: la adoración de los magos, el bautismo de Jesús y el milagro en Caná. Por ende, entre los primeros cristianos se extendió la costumbre de llenar tinajas a las que les llamaban hidrias de Caná y tinajas de Epifanía, con el agua que sería utilizada para bautismos y con el agua que se bebería para la celebración del milagro de las bodas de Caná. Para tal efecto se elaboraban tinajas de diversos materiales, tipos y tamaños, para las que se empleaba el mismo nombre genérico. Muchos peregrinos llevaron a Europa estas hidrias de Caná como recuerdo, pero con los siglos se llegó a pensar que se trataba de las tinajas en las que Jesús obró el milagro. De estas hidrias, sin considerar que alguna pudiese ser auténtica reliquia, se encuentran varias en diversos lugares. De Italia en Pisa, Rávena, Nápoles, Bolonia, Piacenza, Caserta, Venecia y Brindisi. De Rusia en Moscú. De Bélgica en Tongeres. De Alemania en Colonia. De Francia en París, Angers, Cluny, Cahors, Beauvois y Orleans. De España en La Coruña y en la Catedral de Oviedo, donde un inventario refiere: en esta iglesia principal se conserva una de las 6 hidrias en las que el Señor transformó el agua en vino, que mide 71 por 62 centímetros, con características del siglo I. Estas fueron las tinajas de las bodas de Caná. ¡Qué interesante! Mira, te vas a Caná y allí frente a la iglesia venden vino. Ándale, y te compras un vino. Llegas a México, te lo sirves, te lo tomas. Pero no tiene alcohol. No, sí, cómo no, sí. Y luego llenas la botella con agua. Y al día siguiente es vino. Y así, para siempre, ya está. Con esto terminamos, queridos amigos. Vámonos a Caná. Ha sido un gusto poder servirle a través de la radio y le deseamos que tenga una feliz semana y que Dios le guarde. Y nos despedimos de usted, Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con mi tocayo, el ingeniero Roberto Pérez Armenta, en los controles operativos. Feliz semana, Dios le guarde. Feliz semana y muchas gracias por escucharnos, y lo esperamos la próxima semana en otra emisión más del Pulso del Papa. Hasta luego, bonito fin, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico trae para ti el Pulso del Papa. Escúchalo aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.